CPC por el aire. CPC por el aire, un micrófono abierto al barrio. CPC por el aire es el programa del Centro Político y Cultural donde la cultura, la política y la calle se cruzan en una misma frecuencia, con la voz de los vecines, entrevistas que incomodan, música que vibra y debates que importan. Este espacio invita a pensar, compartir y transformar, porque también tenemos voz, memoria y propuestas, y no nos quedamos mirando desde la tribuna. Pon el mate, prepara la oreja y salí al aire con nosotros. Acá en el barrio de Montserrat, en Hipólito Yrigoyen 1440. Como cada jueves desde el 18 de septiembre, estamos en esta modalidad de radio abierta, radio streaming por YouTube y también para las compañeras y compañeros de FM Soldati que nos retransmiten desde el sur de la ciudad, en esto que le dimos nombre ya de llamarse CPC por el aire, el programa del Centro Político y Cultural El Hormiguero, que como decimos en cada instancia, depende de la organización El Hormiguero, y nos encontramos acá, como decimos, para charlar, para contar, para conversar, y este particularmente es nuestro último programa de este año, que como decía recién, arrancamos el 18 de septiembre, y nos hemos dado cita cada jueves de 19 a 21, un poco como decía la presentación, para charlar, para conversar y por sobre todas las cosas para escuchar la voz del barrio y poder conversar sobre los diferentes temas del barrio que son de interés general. Y también, como para no dejarlo de lado, para conversar sobre la cultura y el centro cultural y las actividades que tenemos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos charlado en este tiempo. Hemos abierto nuestro espacio del bloque de educación cuando teníamos por allá el Congreso de Educación en Chaco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Hoy no los presenté. Hoy me concentré está muy bien. en otra Es cosa. el último programa, así que... Buenas tardes, Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lu. Muy bien, Buenas tardes. Y tenemos acá, buenas tardes, Mate. Ahí a Mateo. Buenas tardes, María, Cris y Sole, que están por ahí también detrás de las cámaras dándonos unas manos con todo lo que lleva el hecho de llevar este programa adelante. Y tenemos acá, por el día de hoy, dos invitados, a Lu de la Loli Pons y a Mati, nuestro querido referente de la organización. Así que bienvenidos también. En breve vamos a estar charlando con ellos. Perfecto, muy bien. Decía, para dar un reconto de lo que se hizo durante este tiempo en los programas que estuvimos charlando de educación, como decía, en el Congreso de Educación, que se había llevado no solo el del año pasado, sino también el que se llevó este año en Chaco. Luego estuvimos charlando sobre qué era educación, los conceptos básicos. Sarmiento, acá para Albert, que le encanta a Sarmiento de invitado, muchos programas. Muchos programas hablamos de muchas Sarmiento. críticas. Muchas críticas, Sarmiento. Sí, ya se terminó Sarmiento. Ya está. Okay. El año que viene no vamos a hacer. No, hay otro. Elijamos Moreno, otro. qué sé yo. Freire, no San sé, Martín, algún otro. Sí, no, Sarmiento no, claro. Sarmiento ya no. Sarmiento no. Después estuvimos charlando sobre el rol también de las maestras, esto es del cuidado, el rol de la señorita mamá y demás, que también nos llevó a reflexionar sobre las tareas propias de lo que es el lugar de la docencia, ¿no? Luego, en las columnas de feminismo estuvimos charlando, desgraciadamente, sobre los femicidios que estuvieron ocurriendo durante todo el año hasta el día de la fecha, y por sobre todas las cosas estuvimos dándole un seguimiento a lo que fue y lo que es el caso del abusador ginecólogo Clementi. Es un juicio que se está llevando adelante en Lomas de Zamora, donde una compañera nuestra está acompañando este proceso judicial, así que en pos de darle visibilidad y que no quede justamente la nada, ya que se trata de una situación aberrante, como fuimos conversando, esto de hay 15 personas que denuncian abuso por parte de esta persona, así que... Y después vamos a contar las novedades o lo último que tenemos del caso. Fantástico. Luego estuvimos en el bloque de cívica también conversando sobre lo que era en su momento la campaña, las elecciones, cómo se votaba, ¿no? Sí, un poco la idea era poder convocar a la población a que vote. Estuvimos conversando justamente sobre esa participación que año a año fue decayendo y que desde acá instamos y estamos preocupadas y preocupados y queremos justamente que la gente participe. También estuvimos hablando un poco sobre el rol de la comunidad, cómo uno en ese rol del cívico, del deber cívico que tiene, no solamente se ejerce cuando uno va a votar cada 2 años, sino que también hay algo de ese compromiso
de poder ser parte en diferentes organizaciones, ya sean civiles, políticas, partidarias o lo que sean. Y terminamos también hablando sobre lo que era nuestra organización. La ¿no? organización El Hormiguero. Luego, haciendo el repaso, tuvimos las actividades, peñas, milongas, samba y demás. Que siguen este año, todavía no cerraron, ¿eh? Todavía no cerraron. Bien. Y tuvimos un bloque muy específico, que acá me voy a detener en esto. Tuvimos entrevistadas y entrevistados. Sí. Que eso es un montón para un programa de radio que creo que arrancaba hace poco, ¿no? Estuvimos a entrevista a Leonor Benedetto, Bien. a Caro Ibarra, la rescatista, una La compañera rescatista de todos los miércoles que labura acá en el Congreso, que nos contaba desde su perspectiva y desde su conocimiento cómo se recrudeció la violencia en la represión, pero sobre todo el plan con el que se arma un dispositivo en el cual saben cómo reprimir y buscan esas estrategias para dejar aislada a la persona y poder reprimirla sin ningún tipo de reserva de ningún derecho, básicamente, tal ¿no? cual. Luego entrevistamos a una compañera jubilada, esto de la mirada de quien no va a las marchas, pero sin embargo sí apoya el reclamo de los jubilados y jubiladas. Y que tiene un espacio acá en el CPC donde da yoga también. Así que... Entrevistamos a un compañero de la organización Jeffrey de Casa Migrante. Bien. Y entrevistamos al director de teatro, Luis Oliveto, en el último programa. Perfecto. Que nos daba el paso a la obra de teatro que estuvo este viernes pasado. El viernes pasado, Varieté. Sí, buenísimo. Dentro de todo esto, hoy que nos toca hacer el último programa, nos convoca algo que tiene que ver con ese ser solidario, ese ser para otras, para otros y para otros. Entonces pensábamos cómo hacemos para cerrar un programa que, como digo, hace poquito empezó, pero tenemos muchísimo laburado, mucho trabajo realizado. Nos interesaba poner el eje, lo que sería hincapié, sobre el fundamental hecho de la participación, porque vamos a seguir insistiendo en la participación. Participación ya sea en los centros culturales, en los centros barriales, en los centros de jubilados, club de barrio, lo que sea, y si es en una organización política partidaria, muchísimo mejor. Pero que la gente participe. Y en esa línea decimos, che, ¿y cómo hacemos para conversar sobre esto y para que llegue a los demás? Entonces pensábamos, ¿qué nos conmueve o qué nos mueve en este ser para otras y para otros? ¿No? Y yo tratando de hacer como esa reflexión, digo, se cuenta la historia, verídica o no, de que hay una antropóloga, Margaret Mead, algo así, que afirma que la civilización en sí, el registro de civilización se da, o ella lo toma a través de la historia de haber encontrado un hueso de fémur, acá tengo un médico al lado, así que no voy a hacer cagada, es el hueso más largo del cuerpo. Claro, reparado. Sí. Y entonces cuenta la historia, vuelvo a repetir, verídico o no, sí. que eso lo toma como una reflexión hacia la historia de la civilización, porque significa haber dedicado tiempo para no solo curar en la inmediatez, sino para acompañar ese proceso de curación, claro, ¿no? Para que ese hueso pudiera ser reparado. Entonces, hay alguien más que pensó en uno y es que hay alguien que pensó en otro, o en otro, o en otra, o en otro. Y a mí me parece que un poco, si uno piensa en la militancia, creo que arrancamos por ese lado, por el lado de sacarnos la comodidad de la individualidad, de no tener que pensar en nadie más que nosotros y empezar un poquito a pensar en un otro, y no en un otro allegado, inmediato, que uno le ve la respuesta. Y que es lo más fácil, ¿no? Ayudar siempre al que tenemos cerquita, claro, un familiar, un amigo, claro, sino al desconocido. Sino al desconocido. Y además ayudar, estar, participar, pero no solo desde la solidaridad, que también lo hablamos, esto de la caridad, ¿no? Esto de doy lo que me sobra, claro, esto es lo que tengo para regalar, sino como con un compromiso que viene desde una mirada del análisis de querer cambiar una sociedad, o por lo menos intentar hacerlo. Y aún así, sabiendo que los resultados no son inmediatos. Así que, un poco con esta historia real o de mentira, Instagram tiene estas cosas. Pero es excelente el puntapié, Sonia, porque la verdad que tiene que ver justamente con esto, esto, ¿no? De la militancia. Exactamente. Así que tenemos acá a dos compañeros militantes, ¿sí? Del Hormiguero. La tenemos a Lourdes Ábalos y lo tenemos a Matías Galastegui. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias por venir a nuestro último programa. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntitas que nosotros las tiramos y ustedes, ¿sí? Toman la posta, van diciendo qué les surge y vamos haciendo como una charla, ¿sí? La primera pregunta, para cualquiera de los dos, ¿sí? ¿Cómo nació en vos o en ustedes la militancia y con qué palabra la podrías relacionar o sintetizar en todo caso? ¿Qué les parece que es la militancia para ustedes?
porque Mati seguro que tiene mucho más para contarte. Dejo un matecito. Hola, compas, ¿cómo están? Gracias por la invitación, la verdad que un gustazo estar acá. Em, Volvamos otra vez a la pregunta. ¿Cómo empezó la militancia? ¿Cómo nació en mí la militancia? Yo arranqué a militar en 2015. Ahí me lo acerco al ver. Ay, qué fuerte, sí, te olvidas. No, y aparte me escucho fuerte, bueno, nada. Bueno, arranqué en 2015, yo no militaba en ese momento. Laburaba en provincia de Buenos Aires, tenía un cierto laburo territorial y bueno, con la situación medio de contexto, elecciones, dije, uy, como, no sé lo que se viene, ¿no? Como que se armó una pregunta ahí medio sobre el futuro. Lo cierto es que yo me empecé a hacer preguntas, en ese momento tenía 22 más o menos, me empecé a hacer preguntas sobre política, a entender la realidad, a decir, che, ¿por qué pasan algunas cosas o por qué pasan otras durante el kirchnerismo? Entonces era medio la forma en la que yo había aprendido a ver el mundo o a entender el mundo que me rodeaba en ese momento y me gustaba, la verdad, con todas las cosas que uno puede eh, querer cambiar o seguir profundizando. Y bueno, frente a la posibilidad de que gane el macrismo con el proyecto de ciudad que ya estaba muy claro que estaban llevando adelante, dije, uy, tengo que hacer algo y hacer algo con otros, ¿no? Porque cuando uno se propone hacer algo en soledad, la verdad es que es un poco, o sí, no tiene sentido, no construís nada a largo plazo, digo, como que te quedás muy corto. Y bueno, y ahí empecé no fue el primer lugar, el Ormi, la verdad, al que llegué, como que empecé a recorrer algunos lugares, no me terminaba convenciendo a nadie, y por una compañera de trabajo me presentó al hormiguero, ya no milita acá, pero una prima sí, bueno, me estoy contándote la historia, y bueno, y me acerqué al Ormi y al barrio donde milito hasta hoy, que es Chaca. Pues si quieren les cuento la historia, no voy a profundizar Sobre el ahí. porqué de la militancia, Sí, ¿no? ¿cómo nació en vos la militancia y con qué palabras podrías sintetizar? Bueno, a ver, yo creo que fue cambiando el porqué de la militancia. No es lo mismo lo que me movilizó a militar a los 17 años, que arranqué un poco a participar, a hoy. Yo creo que hay algo primero medio intuitivo, invisible, difícil de describir, que tiene que ver con cómo uno se va desarrollando en la vida, con los vínculos familiares, las amistades, los lugares que transite y demás, que va construyendo cierta sensibilidad, me parece, social, sin que eso se vuelva tan explícito como decir soy peronista pero bueno, evidentemente hay algo en las trayectorias de vidas que nos va llevando en un rumbo para pensar la importancia también de construir organizaciones políticas como la posibilidad de habilitar caminos hacia la participación social. Creo que después hay otro nivel que es detectar injusticias, ¿no? Que creo que es algo común a siempre que escucho por qué alguien milita. Hay algo de detectar la injusticia, a veces de lo más evidente, darse cuenta que otra persona no tiene lo básico para subsistir en un mundo donde parece que donde muchos también tienen sobradas cosas para existir. Pero diría que ahora a mí me describe mucho más el motor de, de las utopías, de los sueños, de lo que quiero que suceda, digamos, ¿no? Sin duda que uno sigue padeciendo las injusticias como una contradicción que se presenta todos los días, pero yo me reconozco mucho más que a los 17 años, intentando imaginar hacia dónde quiero que vaya el mundo y un poco impaciente por llevarlo hacia ese lugar, digamos, ¿no? Diría que la militancia un poco es aceptar esa impaciencia cotidiana que tenemos para que la realidad sea distinta y todos los días nutrirla con pequeñas transformaciones que uno va construyendo y que creo que particularmente la militancia del hormiguero hace cultura de que todos los días pongamos un ladrillito para que la realidad sea un poco distinta. Sobre la palabra, acordando plenamente con algo que trajo Lur, pero le sumo una palabra muy denostada, pero que a mí me gusta traer en relación a algo que describe la militancia, que es poder. El poder habitualmente está muy pensado como algo negativo, como Sí, una... yo te iba a decir eso, Matías. Justo la palabra poder es como, tiene doble sentido, ¿no? Tiene Exacto. una Porque después, connotación. en definitiva, lo que hacemos militando todos los días es la condición de poder hacer cosas, ¿no? Es la condición de que organizados, juntos, en comunidad, O sea, en poder como organización verbo, social, entonces. Poder como exacto, verbo, no como sustantivo, como verbo. la Bien. posibilidad de construir ese poder de transformación de las cosas
me parece que describe la militancia. Es decir, yo me quiero juntar con Lourdes, con So, con Alberto, con ustedes, para construir la condición de posibilidad para que la realidad sea transformable, y eso, en definitiva, es poder. Es un poder colectivo, es un poder que tiene determinadas formas que las pensamos y las validamos, y otras formas de poder no las validamos, las combatimos, las discutimos, las queremos transformar, pero en definitiva creo yo que la sociedad tiene que construir formas de organización que sean ni más ni menos que poder construir una realidad distinta. Hoy por hoy, ¿cómo sería? O sea, antiguamente había un mimeógrafo, se imprimía y se salía a repartir volantes, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuál es la acción para llegar al barrio, para llegar al vecino? Es tan difícil en estos tiempos, ¿no? Porque hay como una baja de la gente, porque tiene otros problemas, ¿no? Cuesta compartir su tiempo justamente para militar. ¿Cuál es la acción ahora? Bueno, arranco y después Lur ahí suma. Yo creo que primero hay que interpretar que vivimos en una sociedad cada vez más fragmentada. Es decir, si hay una dimensión de la realidad, además de lo efímero, además de lo volátil, de lo líquido, ¿no? Digamos, como vivimos en un tiempo donde la inmediatez le gana al largo plazo y donde lo líquido, lo efímero le gana a lo sólido, a lo sustancioso, a lo que perdura, digamos, ¿no? Y esas son dos dimensiones para mí insosolayables para pensar la realidad, desde mi punto de vista necesarias de ser transformadas, digo, porque son dimensiones que afectan negativamente, me parece, a la sociedad, a mi forma de ver. Pero además de eso, muy fragmentadas. Es decir, creo que a diferencia de las sociedades que analizábamos en otro tiempo, vivimos en sociedades donde la fragmentación hace que la comunicación entre grupos hoy esté más complicada. Por lo tanto, creo que, y por eso las formas de comunicación creo que también están cada vez más fragmentadas, y ahí entonces hay que pensar una multiplicidad de formas de construir diálogo entre la sociedad. Creo que el hormiguero ha hecho una propuesta metodológica, que es que hay determinadas instituciones y formas de organizarse territorialmente que no tienen que necesariamente todas partir del Estado, es decir, que la militancia no solo tiene que tener una cosmovisión de ocupar y gestionar el Estado, sino que la militancia además tiene que construir desde la base, desde el barrio, desde la comunidad, instituciones que también sean motivo de encuentro y de construcción de comunidad, desde lo cual después se exija la presencia del Estado, como decimos nosotros, se dispute el sentido del Estado ahí, pero que esas instituciones, en definitiva, sean un lugar de encuentro y de comunicación de nuestras comunidades, donde vos construís una escuela comunitaria de formación de promotores y lo que haces es que un montón de compañeros y compañeras del barrio, que no necesariamente van a ser títulos universitarios de la salud, pero que se van a formar en la disciplina de cuidar a sus vecinos y a sus vecinas, Sí, y se van formando. Y el tema del conocimiento, ¿no? Que lo hablamos mucho, te interrumpo, Matías, con Sí. esto. El tema del conocimiento que venimos hablando en los programas, de la importancia del conocimiento, ¿no? Y que el conocimiento llegue a la gente. Justamente eso también es uno de los planteos de ustedes, de Total. nosotros. Exacto. O sea, pensar, quizá no doy respuesta a la comunicación porque no es mi área en términos de difusión, pero sí pensar la comunicación como en un momento donde todo el mundo te dice, che, la gente no quiere participar, no quiere comprometerse. Yo discuto con eso. Yo creo que es un momento donde evidentemente quienes estamos proponiendo la forma de participación en algo le erramos, pero yo creo que la gente cuando hacemos, la gente, los vecinos, nuestro pueblo, como más me gusta decir, cuando proponemos cosas que tengan que ver con sus intereses, sus necesidades, sus problemáticas, la gente se moviliza, participa, se comunica, se encuentra, quizá de formas distintas a lo que hacían en otras épocas. No, tal vez para sumar algo chiquito a lo que dijo Mati, que hizo una descripción más general que me parece muy interesante, pero yendo más al barrio, me pasó, o sea, nos pasó que cuando arrancamos la campaña, nosotros tradicionalmente ponemos mesitas en las esquinas, y arrancamos ya este año 2 campañas, y cuando empezamos en mayo fue como, uy, nadie se va a querer quedar hablando, viste, como veníamos con un pensamiento un poco crítico a ese intercambio. Y lo cierto que nos pasó en mayo y después en octubre, que se paraba todo el mundo a hablar, no importa si ideológicamente iban a votar a nuestro espacio político o no, que obviamente teníamos todas las banderas y los volantes,
pero había una necesidad de hablar, de intercambiar, de poner en común cómo cada uno estaba viendo la situación, ¿no? Y eso me parece que fue muy enriquecedor para nosotros, porque de verdad hablamos con mucha gente que de pronto iba a votar a Milei, bueno, no a Milei, pero al espacio político Milei. Y nunca pensé que se iba a parar a discutir, porque ni siquiera una discusión, ¿no? Era como, bueno, ¿y ustedes qué proponen? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y la verdad que fue muy rico. Y volviendo a esto del interés, para mí hay algo de la dificultad, si uno piensa en, esta es una opinión personal, en sumar militantes territoriales que vengan a todas las actividades y que vengan todos los sábados o a poner una mesita o a una asamblea. Digo, me parece que ahí puede ser que estemos como en un momento de más retracción. Pero sin embargo, cuando pensamos esto, actividades concretas, si nosotros ponemos en la Loli, ¿no? En el Chacarita, en el playón, sacamos la mesa afuera, tenemos un pasillito, y nos sentamos a tomar mate ahí. Está bien, la gente ya nos conoce, digo, hace muchos años que estamos. Pero de pronto se acercan vecinos o vecinas que no son militantes, que tampoco tienen una intención concreta de sumarse a militar, pero por algún tema puntual saben que pueden, o sea, que saben que pueden contar con nosotros para resolver algo. Y eso sucede todo el tiempo. Entonces, digo, me parece que es fijarse la forma de salir a interpelar real la necesidad, el interés, qué es lo que no está funcionando, ir con una propuesta clara. De hecho, me acuerdo que esto fue, Mati, creo que el año pasado o el anterior, cuando Maru, Lu y Ofe propusieron, no sé cómo se llamaba, ese encuentro en la Cuando estaba por ganar Milei, ¿no? eso. Por ahí. Y me pareció espectacular y fue algo que surgió de, che, nos tenemos que juntar y salir a convocar a un montón de gente porque sabemos que hay un montón de personas que no son militantes, pero que tienen ganas de discutir esto porque no les gusta esta realidad o el posible escenario. Ese encuentro, como otros, me parece fue... la pregunta era algo así como, ¿qué carajo hacemos? ¿Y ahora qué carajo hacemos? Y creo que lo que está sucediendo es que eso, ya la forma de presentar la pregunta y demás, como bueno, reconocer el desborde, ¿no? De desconocer, reconocer lo increíble que parecía en ese momento, lo que terminó sucediendo, que es que Milei podía llegar a ganar las elecciones, bueno, fue una forma de contactar con la misma sorpresa de la gente después, creo yo, de las PASO o de la primera vuelta, antes del balotaje puesto. Así que un poco vino por ahí. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver, un poco la fueron respondiendo, pero nos gustaría por ahí escuchar específicamente el por qué. ¿Por qué el hormiguero? ¿De dónde? Bueno, Matías, vos sos uno de los fundadores, así que ahí nos podés desarrollar un poquito más. Y Lourdes contó un poquito ahí que fue por una prima, una cosa. ¿Por qué el hormiguero? ¿Por qué piensan o por qué sintieron que el hormiguero es el lugar donde ustedes pudieron cristalizar esa militancia? Vamos en orden cronológico. Bueno. Y lo voy a relacionar con algo que estábamos charlando recién. A ver, nosotros cuando fundamos la organización, que fue en julio del 2011, el año que viene se van a cumplir 15 años de organización política, que también, obviamente que una organización política tiene 15 años, quienes somos parte y quienes se han ido sumando en este tiempo, creo que todos nos hacemos preguntas de, sigue y hace bien todo el tiempo repreguntarse cosas tan básicas como sigue siendo necesario el hormiguero, sigue siendo una herramienta válida de discusión política, y entre otro montón de respuestas, creo que hay algo que coincide con lo anterior, que es que qué importante poder sostener las identidades políticas en un tiempo donde parece que los sellos aparecen, desaparecen, vienen, los referentes bajan, suben, se corren por un lado, poder mantener una línea, una coherencia, una identidad durante tanto tiempo, en el aporte que le podamos hacer al espacio político, entre otras cosas, tiene que ver con eso. Lo otro que pensamos cuando nació fue, no queríamos tener una identidad tan clásica de organización política partidaria del peronismo, queríamos tener una identidad un poco más amable para un vecino, una vecina del barrio, que identifique un espacio de participación sin que medie la definición de si me quiero sumar al peronismo por la victoria, por poner un nombre X, ¿no? Que me puedo sumar con un poco más de liviandad a un espacio, creo que fue una mesa. Y luego hay algo muy, muy fácil de
de conectar con el hormiguero como una metáfora de la construcción colectiva, el hormiguero ¿De ahí como... viene la palabra, el nombre? Exacto, un ¿Es poco así? surgió en una primera asamblea ahí en la Villa 31. En ese tiempo estaba sonando mucho la canción de Calle 13 del hormiguero, que hace referencia Ah, mira. también a toda la cuestión de la construcción colectiva. Bueno, muchas aristas y quizás la ansiedad propia de quien estábamos en ese momento de Jóvenes, eran muy avancemos, jóvenes en esa época. avancemos Sí. y terminó quedando el hormiguero. Y le agrego una dimensión más con todo lo que estaba pasando, esto de la baja participación, el momento de la política, que es que no sé tanto de hormigueros yo, pero me imagino que el hormiguero debe tener momentos de más hormigas y de menos Sí, hormigas, tal cual, como sí. una metáfora de la participación política en general. Y sin embargo, yo creo que los mejores tiempos de la Argentina, que está claro que no es este, yo creo que nuestra generación está viviendo el peor tiempo Sí. que podríamos haber pensado, en términos materiales de cada uno de nosotros, en términos políticos de cada uno de nosotros, pero hay una certeza, que es que si hay un tiempo mejor que está por venir en la Argentina, solo es posible porque se sostienen y se construyen organizaciones políticas que aguantan, resisten, no bajan los brazos en tiempos donde todo se pone complejo. Claro. Es decir, en este tiempo donde todo te invita a que no esté de moda militar, a que no esté de moda participar, a que no esté de moda la solidaridad, creo que es el momento donde hay que erguir el pecho y decir, yo soy militante, aunque en este tiempo no esté de moda. Me fui al demonio con la metáfora No, del hormiguero. lo seguís poniendo en práctica, claro, está, sí, sí. Pero creo que eso, que hay que reconocer los tiempos donde hay que aguantar para después avanzar, digamos, ¿no? Buenísimo. Bien, bien. Aparte el hormiguero pasa por un montón de cosas, ¿no? Le pasa la lluvia por arriba, muchos hormigueros se caen, los aplastan, pero bueno, está bueno esto que decís, Matías. ¿Y vos, Lourdes, cómo llegaste al hormiguero? A ver. Bueno, voy a contradecir, fue por la prima de Silvi, una compañera de Javi. Yo laburaba con ella, pero voy a contradecir un poco lo que decía Matías. No sé si contradecir como una mirada distinta. No, porque cuando hablábamos de, bueno, qué es ser militante y un poco de que Mati contaba de bueno, que a veces hay algo de lo aprendido de la familia, lo que uno va absorbiendo ahí. Mi familia es gorila, toda, 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 toda. No Así se salva que, nadie. no, les mando un beso, igual los quiero mucho, los quiero mucho. Así que si hay algún hijo de familia gorila por ahí, sepan que pueden sumarse a militar igual. No, bueno, pero digo, a mí me agarró algo ahí, como que yo entendía que tal vez sí hay algo de lo aprendido igual, no que no, pero mi mamá principalmente súper católica, entonces iba a la iglesia y hacía un montón de tareas social desde ahí, así que hay algo ahí medio aprendido, pero bueno, después ella políticamente lo interpretaba. Entonces, cuando yo dije, che, quiero quiero hacer algo, porque tenía esa sensación que era, necesito hacer algo, porque se viene medio negro el escenario, como yo ya me había identificado como peronista, o sea, me había dicho, yo soy peronista, fue como todo un descubrir largo que no voy a ir ahí ahora, pero no sabía qué esperar de la militancia, la verdad no lo sabía, no tenía muy pocos amigos que militaban y no sabía qué esperar. Entonces, empecé medio por cercanía a decir, no voy a nombrar ninguna organización porque igual no son críticas estructurales, sino de me acerqué a alguna que otra organización, obviamente nuestro espacio político, y no sé, no me terminaba de pasar algo, no sé cómo decirles, como que yo no encontraba una tarea puntual, me parece que mucho tuvo que ver con eso. Obviamente, el tiempo es necesario para construir claro, vínculos y también entender cuál es la tarea de cada uno. Eso, sin lugar a dudas, tal vez yo no le dediqué mucho vínculo, pero porque definitivamente en los dos lugares que pasé no me vibró muy bien. Entonces estaba medio ahí. Y Sofi se llama, mi compañera de laburo, ella también súper católica, entonces me decía, no, venía a la iglesia, y yo no sabía qué era la iglesia. Te juro, me decía, porque ella, bueno, participaba en una iglesia. Creo que hasta hoy, no sé, me decía, venía a la iglesia, y yo no quiero, Sofi, como no me va por ahí, o sea, y ella me dice, bueno, como medio derrotada, ella me dice, bueno, ¿sabés que tengo unos primos que militan en el hormiguero? Y yo dije, bueno, a ver, y está, Facebook, imagínense, hace muchos años me contacté ahí, tiki. Y no sé, pasó, o sea, hubo algo de lo que pasó, que me gustó, fui en ese momento al playón,
ya les digo, conocí primero Chaca y ahí me quedé militando, también me quedaba cerca, la verdad, de mi casa. Y hubo algo para mí lo que sí fue fundamental fue de que, no digo que en los otros lugares no, tal vez, repito, yo no tuve el tiempo necesario para conocer el resto de las actividades, pero yo llegué y lo primero que hicieron fue contarme, bueno, acá tal día hacemos esto, tal otro día hacemos esto, tal otro día hacemos esto, mira, si querés un mate de apoyo escolar. O sea, fue como una tarea, llegué y ya había una tarea para hacer. Me parece que eso fue un diferencial a la hora de entenderme. Después me gustó todo lo demás, digo, fui conociendo al resto de los compañeros, de lo que hacía la organización, pero a mí me atrapó la militancia que pasaba en Chacarita. O sea, yo me enamoré primero de Chacarita. Después me terminó de cerrar toda la lógica de la organización, pero lo mío fue como muy, muy puntual. Así que por eso me quedé con el hormiguero. Espectacular. Creo que la experiencia de la militancia desde ese lugar es lo más lindo, ¿no? Cuando uno llega y directamente Y hay es el algo que te espacio. está esperando. Es claro, te está Sí, esperando. sí, Como sí. ahora, ¿no? Hay tantos espacios de la organización que están esperando Sí. un montón de compañeros y compañeras que se van a sumar. Yo quería reflexionar un poquito, escuchaba que decíamos así en conjunto esto de la baja participación y demás. Particularmente no es algo que suceda como en Argentina, digo, es un fenómeno global que se está dando esto de la baja participación en todo tipo de espacios, no solo en Sí. los espacios políticos partidarios, sino en general en la participación en elecciones. No sé, por mencionar uno, en España, por ejemplo, en las últimas elecciones también se vio una Claro. retracción de la comunidad participando y demás. Y también estos giros que se dan hacia la derecha, esta interpelación que se da para las juventudes, que nosotros como kirchneristas reivindicamos y decimos, Néstor ha sido uno de los políticos del último tiempo que ha convocado a la juventud, y creo que en esta puesta generacional, creo que todos fuimos un poquito convocados desde ahí también. Claro. Y en esa línea, pensar y preguntarles qué sienten cuando nuestra organización como tal nombra con nombres de compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas, Sí. a las diferentes instituciones que tenemos, ¿no? ¿Cómo sienten ese, primero, bueno, Mati, cómo se da esa lógica, ese pensamiento para decir, che, tomemos esta decisión? Y luego, Lu, ¿cómo se siente el hecho de decir, che, yo milito en un lugar que se llama la Loli Ponce? Como Claro. con todo lo que conlleva ello. Nosotros acá decimos mucho que nosotros militamos en el Centro Político Cultural del Hormiguero, y es como, bueno, y hacemos siempre referencia a dónde estábamos, quiénes somos y Claro, demás. Y de exactamente. repente el hecho de decir mi bandera, en el marco de la bandera es el hormiguero, pero digo, en el marco de mi bandera particular es tal, digo, cómo lo vive cada uno, y bueno, nada, contarnos un poquito esa idea, esa decisión. Bueno, yo creo que para todos nosotros el legado un poco esto de Néstor, de Cristina, de recuperar tanto nuestra propia historia y particularmente la memoria, la verdad y la justicia como banderas, hicieron que siempre sea muy transversal a todos nosotros esa política. Lo cierto es que después creo que había una incomodidad que es cómo hacemos para que uno no sea una cuestión eventual, la relación con nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, y después que sigue siendo una deuda, pero hoy creo que más saldada, es cómo desmenuzamos un poco esa cifra de 30.000, digamos, cómo no solo es la superficialidad de reconocer algunos nombres como Rodolfo Walsh o como tantos otros compañeros que pasaron a cierta capa de la historia, Visibilidad, ¿no? Claro. y empecemos a recuperar otras historias, ¿no? Más chiquitas iba a decir, pero la verdad que cada vez que te metes en una historia, bueno, digamos, ¿no? Como te das cuenta porque esa generación supo construir, digamos, tal movimiento político en esa época. Así que ahí empezaron a aparecer nombres como Dora Costa, bueno, como la Loli que ahora contra Lur, como Esther Balestrino, como tantas otras nominalidades que se fueron conjugando entre la definición de trabajar en la cultura, en la educación, en la salud o en determinados barrios y empezar a cruzar esa lógica territorial. Voy a poner uno de los que yo estuve muy en el armado, que fue con FM Soldati, que empezamos a buscar en el registro de desaparecidos del barrio y en un momento apareció Pedro Leopoldo Barraza, un periodista, de nuevo, no de la superficialidad de la historia, pero que cuando lo empezamos a buscar fue el que hizo todo el registro
para dar cuenta de lo que se llama el primer desaparecido de la historia, que es de Felipe Vallese, un delegado metalúrgico desaparecido en la dictadura del 55. Él construye toda una serie de crónicas sobre lo que pasó ahí. Después es alguien que empieza a ridiculizar y a discutir la figura de quien fuera después el jefe de la AAA. Se te fue el nombre, no importa, no importa. Uno de esos personajes pero bueno, siniestros. tuvo acontecimientos periodísticos de una relevancia increíble. Hicieron un laburo de campo increíble, entonces. Un personaje muy importante, y él fue secuestrado en el centro de la ciudad, pero asesinado a 2 cuadras. López Rega. El brujo. Pedro hace varias notas ridiculizando toda la lógica esotérica de López Rega, claro, como una forma un poco de empezar a visibilizar esa figura nefasta que fue parte del peronismo, digamos, y que tanto daño nos hizo. Y bueno, entonces terminó quedando Pedro Leopoldo Barraza. Y cierro con esto. Creo que es una de las tantas cosas, en esto que también decían, de la posibilidad de recepcionar compañeros, de la lógica de dar lugar, que es cómo nuestra organización, en todo lo que hace, intenta prefigurar un poco esa sociedad que buscamos tener el Claro. mañana. Y entre otras cosas, lo que tenemos que prefigurar, es decir, no tenemos que esperar un mañana para ver cómo nos relacionamos acá entre compañeros y compañeras, cómo construimos nuestro espacio de militancia, sino también qué relación tenemos con nuestra propia historia, con nuestra propia identidad. Que también eso, vivimos tiempos donde se invita constantemente a deshistorizarnos, a desculturizar, digamos, nuestras raíces. Esto es un intento más de que estemos lo más enraizado Perfecto. posible con la historia, porque entendemos que sin eso no es posible tampoco proyectar un futuro más potente para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestros barrios, digamos. Buenísimo, gracias. Bien, tenemos ahí unos aplausos. Bueno, y ahora Lourdes nos va a contar un poquito de dónde viene Loli Ponce, ¿sí? Que es, la verdad que la historia es hermosa. ¿Sí? Bueno, ahí estaba, lo escuchaba Mati, y me pasa un poco de que, tengo el termo ahí, de que cada vez que cuento que es el hormiguero, porque bueno, no importa, pero a veces llegan mensajes preguntando a la organización, entonces yo le voy Porque es la que hace nombrando. redes, vamos a decirlo. Claro, Tony, exactamente por eso. Entonces, bueno, soy medio ese primer canal, entonces cuento un poco la generalidad y de las cosas que más me gusta decir cuando cuento muy poquito de cada espacio. Las cosas que más me gusta decir es que todos nuestros espacios, o la mayoría de nuestros espacios, llevan el nombre de compañeros detenidos desaparecidos. Así que, nada, me parece como un rasgo muy hermoso de nuestra organización, y que además cuando lo bajo al barrio nosotros laburamos principalmente con niñeces y hacemos mucho laburo de quién es la Loli, o aprovechamos las efemérides también como para meter en nuestros talleres, que son todos talleres de arte, laburar con la memoria, con la historia de la Loli, bueno. Y es muy la Loli es una escuela de arte, ahí cuánto lo. Y es muy hermoso eso. La Loli nace, yo ya estaba militando ahí, nace en 2017, medio como una demanda de los vecinos y las vecinas del Playón. Nosotros ya teníamos previo a eso mucho laburo con niñeces, y notábamos que siempre nos preguntan, che, ¿y no tienen más talleres, más cosas para los pibes, qué sé yo? Y bueno, ahí dijimos, che, ¿qué podemos hacer con esto? Y bueno, se nos ocurrió, y eso es una de las cosas más hermosas que tiene la militancia, y específicamente la militancia del hormiguero. Yo ya me voy por las ramas, aparte me pongo sentimental, tal vez lloro, porque yo lloro bastante. Que es que cuando uno, no sé, que se nos ocurren ideas, proyectos, y que son sueños, que nacen muchas veces como sueños, y lo cierto es que los hacemos realidad en la organización, y o sea, es fenomenal, como no me pasa en otros ámbitos de mi vida decir, uy, che, se me ocurre, o muy poco, con mucho laburo, que no es el caso, pero muy pocas veces en mi vida dije, ay, che, tengo ganas de que pase esto y que suceda, ¿viste? Bueno, y ahí se nos ocurrió, como entendiendo un poco la demanda que había, hacer una escuela de arte. Entonces, con esta lógica que ya contó un poco Mati, que teníamos de un ejercicio activo y cotidiano de la memoria, fue, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Entonces ahí empezamos a conocer, indagar, investigar un poco más de los compañeros detenidos desaparecidos. La verdad es que en el barrio puntualmente hay compañeros detenidos desaparecidos, pero
como que no le encontrábamos tal vez tanta conexión con nuestra escuela, y ahí conocimos la historia de Ana María La Loli Ponce, que es una compañera detenida desaparecida. Ella es oriunda de La Plata y estudia en La Plata. En realidad ella es de San Luis, pero se vino a La Plata a estudiar. Era maestra. Ahí conoce al que fue su compañero de vida y los empiezan a perseguir, entonces deciden trasladarse a la ciudad de Buenos Aires. Tenían un hijo, el Piri, de 1 año. En realidad era más chiquito todavía, porque el día del cumpleaños de 1 año del Piri la desaparecen a ella. A su compañero ya lo habían desaparecido y habían ido al zoológico de Palermo a festejar el cumpleaños de uno del Piri. Ella estaba con una compañera y vio una secuencia rara, le dio a su hijo a su compañera y ella intentó escaparse y ahí la secuestraron y la desaparecieron. Pero sabemos por Graciela D'Aleo, otra compañera que estuvo detenida en la ex-ESMA con la Loli, que como las obligaban a hacer trabajo forzado, ella tenía acceso a máquina de escribir y a lapicera y papel, y estando secuestrada escribió poemas que cuando salió Graciela D'Aleo, que pudo salir, se los entregó a su familia, y después cuando Néstor fue presidente, en una política pública donde recuperó varias obras de compañeros detenidos desaparecidos, hizo la edición de un libro. Por eso hoy tenemos los poemas de la Loli. Que de hecho, para sumar a eso, para sumar a ese relato, ese libro lo estuvieron repartiendo cuando fue el festejo del Bicentenario. En el espacio de Memoria, Verdad y Justicia repartían de manera gratuita las obras de la Loli. De hecho, yo tengo uno en casa y cuando yo llego al hormiguero me dice, ¡ah! Es como la Loli. Y fue como, viste, cuando vas cerrando el círculo de la militancia y vos decís, qué hermoso esto. Así que fueron entregados, hechos en varias copias para la difusión masiva. Sí, de hecho a nosotros lo pedimos en su momento y nos entregaron una caja más o menos con 15 libros, así que tenemos algunos todavía. Y bueno, y acá justo abrí la foto de un mural porque pasamos por distintos espacios y en cada espacio que nos mudamos hacemos un mural de la Loli y ponemos un pedacito de sus poemas. Son un poco tristes porque obviamente en su poesía ella escribe sobre lo que está viviendo, así que nada, pero son muy tiernos, habla mucho de su hijo y de su compañero. Les voy a leer porque me parece que es muy hermoso. Y dice, busco la luz aún encerrada entre paredes, busco el sol, la vida, los pájaros, la risa y me río para poder vivir, para querer vivir. Nada, muy cortito, es un poco triste, se los recomiendo muchísimo, en internet los encuentran y también encuentran la historia de ella y de su compañero, que la verdad, nada, son esas historias de vida para tener presente siempre, que es un poquito lo que hacemos y por eso les ponemos los nombres. Así que, y si vienen al cierre de año de la Loli, que lo vamos a hacer el domingo 14, bueno, nada, les pibis siempre traen cosas de la Loli y cuentan ellos la historia y la verdad que es muy hermoso verlo. Hermoso, y también Hermoso. agradecerte porque creo que el hecho de poder contar la historia del Sí. lugar donde uno milita es algo muy movilizante. Así Sí. que te agradezco y te Sí, te agradecemos agradecemos muchísimo. muchísimo Sí. por poder transmitirla, porque se trata de esto, de historias que más allá de la tristeza que en sí encierran, también encierran esa luz y ese motor que nos lleva a decir, che, alguien antes que yo en este tiempo hizo por una patria más justa. Y también creo que ahí es donde encontramos un motorcito para decir, vamos a seguir y vamos a seguir militando y lo vamos a llevar como bandera. Así que te agradecemos. Y ahora le vamos a dar el paso le vamos a dar la bienvenida. Sí, le vamos a dar la bienvenida a Majo, de bien. la EPA de la Majo Boca. Tesoro. Bien. Y le damos la palabra a Lu, que le va a hacer unas preguntitas. Más o Sí. menos estamos como recorriendo un poquito la historia de las diferentes instituciones Claro. del ORMI, que es lo que nos lleva a militar y demás. Y en esta oportunidad estábamos reflexionando sobre los nombres y demás. Y ahí te doy. Bien, bueno, Majo, bienvenida. Muchas gracias. Ahora te pasamos el micrófono para que puedas hablar. Estuvimos hablando con los chicos, les hicimos 2 preguntitas y en eso se nos fue todo este rato porque tienen un montón de cosas para contar, así que súper interesante. Pero preguntarte a vos básicamente, ¿qué es para vos la militancia? Si vos podés sintetizarla en un concepto, acá los chicos hicieron lo mismo que haces vos Nada, ahora. un tema Muy fácil. difícil. Es tema 1, tema 2, tema Claro, fácil. y es el que te tocó, Majo. O en una frase, o qué te representó para vos, o sea, algo así para conocerte también. Hola a todos y todas. Perdón la demora.
Qué pregunta difícil. Igual, no, me parece una buena referencia, sí. A mí se me vino forma de vida. O sea, no se me ocurre. Yo milito hace muchísimos años, en el hormiguero en particular. Bueno, no voy a hacer la cuenta, pero creo que 7 años, así que un vínculo muy longevo ya a esta altura del partido. Y la verdad es que no me puedo imaginar mi existencia sin mi práctica militante. Es algo que es constitutivo para los que formamos parte, creo que la organización y todos los que tenemos un compromiso político, entendemos que la militancia es una herramienta de transformación y desde ahí nos plantamos y desde ahí habitamos los espacios que construimos o que tenemos en cada uno de nuestros territorios, y es un lugar desde el cual nos posicionamos en la vida, me parece. O sea, no hay ningún ámbito que habitemos los militantes en el cual no tengamos un posicionamiento desde un lugar, que es el del militante político, que siempre tiene un posicionamiento y una forma de ver la vida que está profundamente atravesada por un pensamiento político. No sé si estuvo bien la respuesta, pero fue No, lo que me salió. mira, no hay respuestas válidas o inválidas. Un poco era la idea esto, tener un pantallazo, si se quiere, de qué te convoca, qué te mueve o qué te movilizó, mejor dicho, como para sumarte a militar. Quizás un poco de esto de llegué por un amigo, un conocido, esta era un poco la idea. Creo que el concepto de posicionamiento en la vida y de atravesar la vida desde el ser político militante me parece que nos representa a muchos y a muchas, y que también hay algo de esto de decir, es una pregunta difícil, no es una pregunta que se pueda responder en 2 minutos o en 3 palabras, y esto, gracias por compartirlo, y te paso el micrófono, ¿crees con este? Bueno, Majo, y aprovechar también que te tenemos acá para que nos cuentes un poquito en qué espacio militás, si quieres contarnos un poquito de qué se trata ese espacio, el nombre, así como breve, ¿no? Como para poder contarnos un poquito más. Dale, perfecto. Retomo eso que dijiste un segundo y ya me meto de lleno. Pero me parece que ahí, yo por lo menos llegué a través de amigas al hormiguero. Esa fue mi primera incorporación, que militaban en el barrio de La Boca. Yo en ese momento vivía en el barrio de La Boca, entonces, bueno, fue como algo de cercanía y del barrio en sí, del territorio en sí. Pero lo que me convocó en esa primera instancia, y que estoy convencida es la que convoca a todos los compañeros que forman parte de la Escuela Popular de Arte, es el barrio en sí. Tiene un encanto el barrio de La Boca, tiene una potencia, tiene una capacidad organizativa, tiene una identidad, un proceso de producción cultural histórico que es realmente muy significativo. Ya ellos me escucharon 1000 veces decirlo, pero yo soy fanática del barrio de La Boca y siempre voy a decir que es el mejor barrio de la capital. ¿De qué cuadro sos? No vamos, No vamos a hablar ahí. preguntar. O sea, tengo que decir de Boca. No hace falta. Solo decir, me encanta. ¿Me recomprometés? No, pero porque no soy futbolera, la realidad es esa. O sea, no es que voy a Yo decir tampoco, de no te River, preocupes. no, bajo ningún punto de vista. De hecho, al contrario, me parece que Boca es parte de la identidad cultural del barrio, es indiscutible eso, y me parece que es parte de las cosas que yo entiendo del sentimiento futbolero, que es la pasión y es el identificarte, ¿no? Así que no nos vamos a meter ahí, pero... y bueno, retomando lo que te decía, milito en el barrio de La Boca, en la Escuela Popular de Arte Esther Balestrino. Esther Balestrino también, bueno, tiene en línea con lo que contaban los chicos recién, es una compañera detenida desaparecida. Ahora se van a cumplir 48 años de su proceso de detención. Ella formaba parte del grupo de los 12 de la Santa Cruz, que fueron detenidos y desaparecidos, un grupo de familiares y compañeros que estaban buscando a sus conocidos que habían sido secuestrados en el marco de la dictadura cívico-militar. Y en ese contexto se infiltró Astiz dentro de ese grupo y a partir de su trabajo de inteligencia fue que ellos fueron secuestrados. Nosotros en su momento, cuando llegamos al barrio y se empezó, yo no estuve en ese origen, pero bueno, puedo hacer el relato de mis compañeros. La elección del nombre se basó en la trayectoria de Esther en particular. Ella era migrante, había nacido en Uruguay, pero se crió en Paraguay y es exiliada de Paraguay. Vino a vivir acá a Argentina, acá formó su familia, fue bioquímica, fue docente, era militante feminista, ya lo era en Paraguay, era una referente del movimiento feminista en Paraguay.
Y bueno, todas esas condiciones, sus ideales, su altruismo, su pasión por la enseñanza, su característica migrante, que el barrio de La Boca es un barrio que en su raigambre, digamos, sus orígenes son de población migrante. Todas esas cuestiones hicieron que fuera la persona que elegimos para nombrar en su homenaje a nuestra escuela. Y bueno, ella tiene una frase, ya que traía recién Lourdes, porque en ese proceso de búsqueda de su hija que había sido desaparecida, ella logra recuperarla. Cuando logra recuperarla, Ana María se exilia. Ella tuvo la posibilidad de exiliarse y decidió no hacerlo, porque justamente decidió acompañar la búsqueda de otros familiares que todavía seguían buscando a sus familiares y a sus compañeros, y había dicho una frase que es muy linda, que es que no voy a parar hasta que aparezcan todos porque todos los desaparecidos son mis hijos. Ese sentimiento de lo colectivo, de lo comunitario, esa visión de Esther es uno de los motivos también por los cuales abrazamos sus causas y nos parecía hermoso nombrar a nuestra escuela en su nombre. Y una cosa que no dije, es una de las madres de Plaza de Mayo, que eso me parece que también es información. Sí, exactamente. Una de las fundadoras. Exactamente, sí. Y después está Azucena Villaflor y María Ponce, que también forman parte del grupo de los 12 de la Santa Cruz, que bueno, es este homenaje, este aniversario trágico de su desaparición ahora prontamente. Exactamente. Mira, justo después, si quieren, no voy a adelantar al chivo, porque después me gustaría contar una actividad que vamos a hacer en el marco de justamente de la memoria de Esther. Pero Mándate. le mando. Bueno, ok. Me agarraste desprevenido y me va a contar otra cosa. Pero bueno, ahora me meto con eso. Lo que te iba a contar es que Esther, el cuerpo de ella, fue uno de los tantos que fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Y la aparición de su cuerpo en las costas fue uno de los que permitió justamente probar que existieron los vuelos de la muerte. Y bueno, fue un aporte muy valioso en términos de evidencia, digamos, como para poder probar todo ese hilo. Lo macabro, sí, totalmente, exactamente. Y bueno, ahora sí me meto con el chivo. Nosotros estamos haciendo desde la Escuela Popular de Arte, el 24 de marzo del año próximo se cumplen 50 años del golpe, entonces queríamos pensar algo grande, digamos, como para trabajar desde la cultura en ese marco en el barrio, y nosotros tenemos dentro de la Escuela Popular de Arte, hay algunas compañeras que son bailarinas, y bueno, empezamos a pensar y a indagar en torno a la vida de Esther, a ver qué se podía armar en torno a su figura. Y así surgió el proyecto Teresa, que es un espacio de intercambio y de formación en torno a la vida de Esther, en donde básicamente lo que estamos intentando hacer es convocar artistas. Son espacios abiertos porque también participan militantes, vecinos que les interesa la temática, digo, es abierto, pero en particular la apuesta fue a convocar a distintos artistas del barrio y de otros espacios que les interese levantar las banderas de la memoria de la verdad y la justicia, y que puedan inspirarse en la vida de Esther y de todos sus compañeros, o sea, el grupo de los 12 de la Santa Cruz, para justamente generar muchísimas expresiones culturales y artísticas y que puedan salir a la calle en el marco de el próximo 24. Así que tuvimos un primer encuentro hace un par de meses, ahora no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero que fue la proyección del documental Historias de Aparecidos, que justamente relata todo el tema de los vuelos de la muerte, cómo se recuperó el cuerpo de Esther. Es un documental muy movilizante, es muy duro, la verdad, pero bueno, es parte también de conocer su historia. Y ahora este sábado, que ahí era el chivo que quería contarles, a las 14 horas vamos a estar haciendo un encuentro, una charla abierta con familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, en donde va a participar Mabel, que es la hija de Esther, y otros familiares que forman parte de ese grupo. Y bueno, la actividad la vamos a hacer en particular en el paseo abajo de la autopista, las inmediaciones del asentamiento de la Madrid, que ahí nosotros pintamos un mural en memoria de los 12 de la Santa Cruz, justamente cuando fueron las visitas de los diputados de la Libertad de Avanza en la cárcel donde está Astiz. Entonces, ante esa situación, pintamos un mural en su repudio y vamos a hacer simbólicamente la charla en ese lugar, y la idea es terminar el mural y nombrar a cada una de las siluetas que dibujamos y que cada uno de los familiares y compañeros que asistan puedan nombrar
para que quede viva en el barrio de La Boca la memoria de todos ellos. Así que todos Buenísimo. invitados. Este sábado es 29. Sábado 29 a las 14 14 horas horas. en Pedro de Mendoza y La Madrid. Ahí va, Es justo abajo de la autopista. ahí va. La verdad es que yo tuve la oportunidad de escuchar a Mabel en una actividad justamente de La Boca y es histórico, básicamente. Escucharla a ella es vivir la historia, porque uno puede analizar, estudiar, leer, pero cuando hay una persona que te lo cuenta como Mabel en carne propia, me parece que te da otro contexto. Le vamos a dar ahora sí el paso a Lu para que pueda contar la actividad de Chaca, que no ha terminado de contar. Y decinos dónde está también la Loli, así ya sabemos. Bueno, en realidad lo mío es más chiquito, es el cierre de año. Nosotros todos los fines de año hacemos una muestra de talleres, que es un acto un poco político, pero es principalmente para las familias de los pibis que vienen a nuestros talleres. Y hacemos una muestra de los 3 talleres que tenemos. Tenemos taller de dibujo, de artes, en realidad de creación, de música y el espacio de apoyo escolar, que además es un espacio lúdico, es un ratito de resolución de tareas, pero es un espacio lúdico donde a veces se hace teatro y bueno. Así que este próximo domingo, no, el otro no, falta un poquito, el 14 a las 17:30, porque lo hacemos en el espacio público que tenemos enfrente, que es una placita, y hace un poquito de calor estos días. Así que más o menos 17:30, Teodoro García y Guevara, vamos a estar haciendo nuestro encuentro de fin de año, que la verdad, esto que les digo, o sea, es una apuesta en común de todo lo transitado durante el año. Y seguramente cerremos con algo de música en vivo, no sabemos todavía, se está armando. Van a haber algunas sorpresitas. Pero bueno, si nos siguen en EPA, ay chicos, no, vino de repente un momento bárbaro, epa.laloliponce, ahí van a encontrar el flyer próximamente donde va a estar esto, y ya que estoy a pasar el de La Boca también. Somos escuelas hermanas, nacimos el mismo año con una inauguración de una semana de diferencia, o sea, la pensamos muy en colectivo real, la creación de nuestras escuelas. Es epa.laboca. Así que EPA las dos, entonces pues son escuelas de arte, ¿verdad? Ambas, populares de arte. Bueno, tenemos una última pregunta, se la vamos a preguntar a Mati, que se tiene que ir en un ratito ya. A las chicas las dejamos que se queden un rato, lo que ustedes quieran, chicas, hasta el final del programa, no hay problema. Y la pregunta tiene que ver con, bueno, estuvieron hablando de la militancia, de todo esto que a ustedes les generó, la historia de cada uno, súper interesante, el recorrido que llevan en el hormiguero, los objetivos que tiene el hormiguero, que la verdad que son maravillosos. Doy fe de eso, que soy parte también, y hace bastante poquito. La pregunta es, ¿qué le pueden decir a las personas que están ahí, que todavía no se les prendió esa llamita, esa que a ustedes en algún momento, que a todos los que estamos acá se nos prendió? ¿Qué se les puede pedir para que vengan a una organización? En particular el hormiguero, si quieren, por supuesto, bienvenidos, pero a cualquier organización popular. ¿Qué les parece? Yo creo que, como decíamos antes, la sociedad está muy fragmentada en general en la forma de pensar. Pero creo que si pudiera elegir dentro de esos grupos alguien a quien hablarle, yo creo que hay muchos argentinos y argentinas pensando que la realidad no se puede transformar, que ya no vale la pena participar, que todo está y va a seguir así, que lo escuchamos con diferentes frases, como no importa los gobiernos, yo tengo que laburar, es un poco esa expresión de nada va a cambiar, yo voy a seguir haciendo lo mejor que pueda en este quilombo. Y yo creo que ahí hay que insistir constantemente para encontrar el momento en el cual esa persona se abra su ventana de reconocer que individualmente es muy difícil que su realidad se transforme, y en la medida en la cual uno empieza a juntarse con otros y con otras, se da cuenta de algo que Lur dijo un poco al pasar, pero a mí me gustó mucho. Dijo, no sé si le dijiste así, Lur, pero no sé en cuántos otros ámbitos de la vida uno es capaz de construir cosas nuevas, de armar, de proponer, de que vos digas, che, vamos a hacer una escuela popular de arte, y un compañero al lado te diga, dale, vamos a hacerlo. O hacer un mural también, ¿no? Que es una maravilla. De alguna manera, yo creo que
no en todas las organizaciones, pero en la nuestra sucede, la vocación por hacer, la vocación por poner manos en la obra, la vocación por arremangarse, que es la condición para transformar la realidad. O sea, Tosco tenía una frase que no la podría repetir nunca, pero dice que nada valen los arsenales teóricos si uno no se arremanga en la metáfora de una locomotora y no tira la leña, el carbón a la locomotora para que el fuego haga que la locomotora avance. Nada valen esos arsenales teóricos si no tiramos el carbón a la caldera de esa locomotora. Y yo creo que el hormiguero eso lo entiende perfectamente, digamos, ¿no? Para que la locomotora se mueva hay que arremangarse y hay que hacer. Y creo que esa es la dinámica en la cual ojalá cada vez más personas puedan arrimarse y proponer. Y yo creo que después, me voy por las ramas y después me tengo que ir, que me voy para lo de Cristina, que estamos ya cuidándole la esquina al peronismo. Creo que hay algo también que en este tiempo de tanta apatía, estoy muy frasero, pero bueno, veo que surgieron frases hoy. Hay un poeta desaparecido que a mí me gusta mucho, una frase que tiene sobre la pasión, que decía que frente a la apatía hay que contraponer la vitalidad de la acción. Es decir, el optimismo, que es una dimensión muy positiva del ser humano, es una cosa. Otra cosa es la pasión. Es que cuando uno agarra una acción, una decisión, cuando le gusta algo que propone un compañero, a este mundo de tanta apatía hay que poder golpear en el centro y avanzar, y eso necesita pasión. Y yo creo que acá en nuestra organización aparecen, y yo las escucho a Majo, escucho a Lur, las escucho a ustedes, y no se podrían haber construido tantas cosas grandes, que es un poco la idea de construir instituciones. Surgió con la dimensión de, che, salgamos de bueno, hagamos una cosita, un poquito, algo que empiece, que termine, y que qué sé yo, que está bien, que es parte de la militancia. Animémonos a construir cosas de largo plazo. Animémonos a construir cosas que nos trasciendan, que sean cosas que uno al principio te da ansiedad, te desborda, decís por dónde arranco, miedo, qué sé yo, pero cuando uno empieza a construirlas pacientemente y demás, y cuando arma ese castillo, te das cuenta que eso también tiene otra dimensión de cómo transforma la realidad. Y conectando lo anterior, para mí esos proyectos son indisociables de que aparecen compañeros y compañeras que encuentran en eso un sentido de su vida, un sentido de participación, lo toman como una dimensión trascendental de su vida. Yo, por lo menos para mí, creo que para muchos compañeros, la militancia no es un accesorio, la militancia es la definición de mi vida, y creo que de nuestros proyectos de vida se construyen los proyectos colectivos, con lo cual me fui al demonio de tu pregunta inicial. No, está bien, está bien. Más o menos el hilo ahí. Entonces, tu pedido sería que se apasionen, ¿no? Apasionarse y sumarse a las En organizaciones. un mundo tan desapasionado, invitemos Claro. a la gente a que transite su vida con pasión, que además, y cierro con esto, lo prometo, yo creo que la militancia es la forma más interesante de transitar la vida. No se me ocurre Sí. una forma más desafiante, más interesante, más linda de vivir la vida que no sea organizándose colectivamente, pensándose que no es suprimir la individualidad, Tal es cual. poner la individualidad, sumarla, los sumar. deseos, la alegría, tu trayectoria de vida a disposición de un colectivo. Yo creo que así, sin duda, somos mejores. Perfecto. Bueno, gracias, Matías. Y perdón que me voy Aplausos, para- a ver, ahí me voy tenemos para los. Cristina. Bien, gracias por haber venido, por haber sumado tu voz. Así que, bueno, la pregunta es para las chicas entonces ahora. ¿Qué podrían decirle a la gente para que se sume? Esto que dijiste vos, Lourdes, la verdad, sí, maravilloso esto de que sí, se cristaliza justamente una acción en una organización. Así que por eso Matías tomó el concepto ese y yo me sumo, la verdad que estuvo muy atinado eso que dijiste. Para invitar a la gente a que se sume en este momento, ¿qué podrías decir, más allá de lo que dijo Matías, que fue bastante claro? ¿Tenés algo más para aportar? Y más allá de todo lo que se estuvo diciendo, que creo Sí. que también es fundamental Sí. para quien nos escucha y nos está viendo, es fundamental todo lo que se habló, me parece que también es un motivo para poder sumarse, pero sí. La verdad que es difícil después de la respuesta que dio Mati, como sumar algo, pero
sumando a lo que dice, porque 100% de acuerdo con eso, tal vez otro concepto que a mí me trajo la militancia que fue muy enriquecedor y que hoy no me entiendo sin eso, que es el concepto de compañerismo. O sea, entender a uno como compañero o compañera. Tal vez antes de militar uno no tenía compañero de colegio o compañero de laburo, digo, pero nunca nunca le había puesto el componente que entendí o que ahora defino, ¿no? Como la definición que hoy tengo de compañero, que yo a Lu, ¿cómo estás, Lu? La conocí hoy, la verdad. Tal vez nos habíamos visto, pero creo que nunca habíamos intercambiado más de 2, 3 palabras. Y lo cierto es que yo sé que cuando una persona es mi compañera, no importa si la conozco o no, no es mi amiga, o sea, son conceptos completamente distintos, pero hay algo de confianza y de saber que hay un piso común con el que uno cuenta, que, o sea, me parece un vínculo espectacular. O sea, real, un vínculo espectacular que lo aprendí en la militancia y que, nada, yo les tengo amor a mis compañeros, incluso aunque no los conozca. Así que creo que eso también, y después sumando al concepto de hormiguero, cómo surgió el hormiguero con Tomati, hay un cuentito de los de Galeano que, bueno, muy resumido cuenta que una nena estaba jugando con sus amiguitos, una nena chiquita, y prenden fuego un hormiguero. Y todos como, ay, bueno, qué divertido prender fuego un hormiguero de pronto, y que dice que la nena se impresionó porque las hormigas se pusieron en duplas, o sea, se juntaron de a 2 y esperaron juntas la muerte, ¿no? Como algo ahí de... Sí, o sea, más allá de lo horrible de prender fuego un hormiguero y montar eso, pero digo, algo de ahí... Este cuento no es apto para niños. No. Ni niñas. Échenle la culpa a Galeano, lo que les pido, y no le vamos a echar culpa póstumo. No, pero traía esto como claro, como de encontrar en el otro un compañero de vida. O sea, al final es eso, ¿no? Como entenderse con el otro y esto, y construir redes que yo nunca o sea, que no me las había imaginado hasta que fui militante. El nivel de poder que tienen esas redes, no solo para construir, sino también para alojar, que es un poco lo que hacemos también como militancia. Nada, un poquito por ahí. Muchísimas gracias. Hermoso, hermoso. Muchísimas Bueno, gracias. Majo, vos. Está re difícil porque posta que dijeron todo. Nada, yo capaz afianzar un poco lo de la posibilidad de transformación. Yo siempre pienso, cuando veo a mis compañeros, cómo se desarrollan, las cosas que hacen, esa capacidad de imaginar proyectos, de imaginar espacios, de detectar una necesidad en un determinado territorio. Yo siempre voy a hablar desde la boca, pero es la lógica que tiene nuestra organización y a partir de ahí ver cómo se puede colaborar, cómo se pueden ampliar y acercar derechos. Me parece que eso tiene una potencia que convoca y que yo le veo todo el tiempo con mis compañeros, desde las asesorías jurídicas que se brindan en forma gratuita y que todo el tiempo están acercando el Estado o los recursos de los cuales se dispone el Estado para que personas puedan acceder a esos derechos. Cada una de mis compañeras que brindan el espacio de apoyo escolar, de los talleres de arte, cuando se dicta la diplomatura, cada vez que hacemos estas apuestas o estos intercambios culturales, en cada uno de los espacios de articulación que habitamos, siempre la búsqueda es mejorar la situación que tiene en particular el barrio, hacer desde nuestro lugar el aporte que se puede, ¿no? Hoy en día la realidad es muy hostil y muchas veces resulta desalentador que el contexto sea tan difícil, porque siempre te parece que estás luchando contra un monstruo demasiado grande, pero también en cada una de las prácticas y en cada uno de los ratitos que le podemos dedicar, me parece que hay un impacto que es enorme. Y para todas las personas que están en esa búsqueda, que tienen un compromiso, que quieren cambiar la realidad, me parece que nuestra organización tiene la capacidad de alojar a todas esas ganas de diversas maneras, de diversas formas, pero que definitivamente se van a ver convocados por la tarea y que van a hacer que sus vidas sean un poco más lindas, porque todo lo que dijo recién Lugo es tal cual. Habitar esos espacios con gente tan del bien realmente te hace la vida mucho más sencilla. Muchísimas gracias, Muchas Majo. gracias. Yo creo que ahí hay algo que se estuvo diciendo, que se estuvo charlando, que estuvo puesto sobre la mesa y tiene que ver para mí con dos caras de una misma moneda, ¿no?
esta instancia de que lo que nos conmueve y nos trae como militantes a una organización política, al hormiguero particularmente por su acción, por su desarrollo y por sobre todas las cosas, por emplear, como dice Maru Bieli, nuestra conductora también, poner la palabra pero cumplirla, no solo dejarla puesta y después que sea quién va a cubrir o quién va a cumplir con lo dicho, al contrario. Creo que esa manera que tiene de construir el hormiguero también nos caracteriza como en esta, digo, dos caras de una misma moneda, que es por un lado tenemos el compromiso social, el compromiso militante, esto de la pertenencia en los territorios y demás, pero por otro lado también tenemos la participación política institucionalizada como tal, que es algo que también nos representa, y no solo nos representa como organización, sino como proyecto político. Y ahí es donde uno mira y dice, che, está bueno ser militante o está bueno formar parte de un grupo de militancia para cambiar la realidad, para dar de lo que el común de la organización pueda realizarse y demás, instituciones y demás que ya estuvimos mencionando, pero sino también, también dar la pelea en otro lado, en ese lado donde está esto que decíamos hace un rato, el poder de la localía, la legislatura porteña, de debatir, de dar la pelea, de llevar la voz del barrio, la voz del pueblo, ¿no? Y me parece, si no me equivoco, corríjanme, 2019 a la fecha está ocupando nuestra compañera en Maru Bieli un cargo en la legislatura justamente, y hoy particularmente es el cierre, si yo no me equivoco, de lo que es el año legislativo, y también estamos ahí con un proyecto viendo eventualmente si se sanciona o no, en definitiva, y por eso también es que Mati se iba también. Se iba, claro. Pero me parece fundamental entender que no somos un grupo de amigos, que hay algo también de esto, Claro, ¿no? sí, de que no somos un grupo de amigos que nos juntamos porque nos hace bien juntarnos y salir a hacer caridad. No. Claro, somos eso lo decía Lourdes recién muy claro. No somos amigos, pero sí tenemos ese piso. un compromiso exactamente, social, el político, compromiso. partidario, definido, institucionalizado en nuestro caso. Y si no lo tuviéramos institucionalizado, yo creo que, de hecho, parte de la historia del Hormi también es esto. No se nace a partir de un título, no Claro. se nace a partir de un cargo, no se nace a partir de un reconocimiento como el que hoy tiene nuestra organización. Se nace haciendo, Tal cual. se nace y se hace. Y qué así. mejor nombre que el hormiguero. Es la Totalmente. representación de eso, de la y comunidad. una cosa que también me llamó la atención, esto del discurso constante, que nosotros desde acá también tratamos de ponerle la contra, ¿no? El discurso constante de que nada va a cambiar, de que es al pedo, de que te quedaste con tus sueños y no los podés realizar, con que para qué si ya ganó una representación de la extrema derecha en la Argentina. Y a mí me gusta en esa línea, cuando empiezan esos discursos que, como dice Alberto, son 24/7 los que te están taladrando la cabeza todo el tiempo. Tal cual. Con una intención, claramente, Totalmente, ¿no? el desánimo, esto que decíamos, ¿no? Tratar de socavar la voluntad, la posibilidad que uno tiene de decir, che, me puedo juntar con otro, a dar el tiempo que tenga, pero con un compromiso armado, preestablecido, como pensado. No es solo a dar 2 horas y me voy. Sí. A mí me gusta pensar la frase que dijo Cristina en este último tiempo, desgraciadamente, injustamente e ilegalmente presa, esto que ella plantea y dice, no lo voy a decir tal cual porque no me va a salir, algo de, para otros compañeros y compañeras que estuvieron luchando por una patria más justa, el resultado fue la desaparición, la tortura y la muerte. Que a mí me den como resultado de ello una detención, la verdad es que como me parece que no es tan grave como lo que realmente ha pasado con los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, ¿no? Sí. Me parece que está bueno pensarlo por la gravedad. Uno a veces en la inmediatez dice, che, qué terrible, qué terrible, qué terrible, y encima que no te dan pie a pensar que algo se puede cambiar, seguís como, che, qué terrible, qué terrible. Y está bueno como abstraerse un poco y dimensionar, y en ese dimensionar también saber que esa voz que dice, che, las cosas se están cambiando. Aunque no se vea, aunque parezca que no están, las cosas se están cambiando y se pueden cambiar. Sí. Así que me parece que un poco la idea puede ser eso. Y sumarse a eso es fundamental. Sumarse a eso es fundamental. Lourdes quiere decir algo. Quería sumar algo a lo que dice eso que me parece fundamental porque,
o sea, sin lugar a dudas, hay una intencionalidad en socavar la organización. No importa si es política, la organización colectiva, porque Sí, hay un sí. poder ahí transformador De y no juntarse en las plazas, de esta cosa, ¿no? sí, De la comunidad. exactamente. De Sí, no formar redes, porque sí. de esas redes surge, de los sindicatos, de todo tipo de organización, ya sea política o no, o social, pero digo, claramente hay algo de lo transformador, ¿no? De lo esencial de lo transformador, y es una época, no solo acá lo trajiste vos hace un rato también, digo, no solo en nuestro país, de socavar eso. Y nos impacta, digo, porque nosotros formamos parte de esta sociedad. Entonces, vemos muchas veces que los compañeros y las compañeras, y también nosotros, nos pasa de que nos desanimamos. Y es evidente que en el desánimo uno no construye nada, menos transforma. Y yo muchas veces lo que intentamos hacer en las asambleas es poner el foco en, che, estamos haciendo un montón de cosas igual, ¿no? Porque parece que todo es gris a nuestro alrededor y probablemente muchas cosas o sea, no están buenas. O sea, hay un montón de cosas que no nos gustan, que no están buenas, pero hay un montón de cosas que estamos haciendo y es verdad, no con la celeridad que nos gustaría, no siempre con los resultados que queremos, digo, pero nosotros transformamos, aunque sea chiquito, la realidad de un montón de gente, o de poquita gente, no importa. Pero digo, esto que no sé, en nuestra escuela tenemos un montón de talleres de pibes que tienen acceso al arte y a la cultura, que probablemente esos talleres que nosotros en nuestro espacio son gratuitos, si no estuviesen ahí no podrían acceder. En la Escuela Popular de Salud Comunitaria se capacitan un montón de vecinos y vecinas, no solo de la 21-24, pero muchos son de la 21-24, que acceden a diplomaturas que probablemente no podrían o les costaría mucho más, solo por el hecho de tener que tomarse 1 o 2 bondis para ir a otro lugar a estudiar, no porque no existan otros espacios tal vez gratuitos, pero ya cuando uno se tiene que tomar 2, 3 bondis, tenés un montón de laburo, no te alcanza la guita, tener un espacio de formación, que es una extensión universitaria en tu barrio, es transformador. Y así te puedo nombrar en todos los barrios, los que decíamos hace un rato, en FM Soldati, digo, en el Dorita, en la 31. Entonces digo, bueno, esas cosas importan, valen, y son semillas que plantamos todos los años, o sea, todos los días, ¿viste? Entonces hay que también, no, o sea, como poner el foco en las cosas que hacemos y en los logros que tenemos, que son un montón y son re lindos. Y yo nombré solo los de nuestra organización porque son los que más conozco, pero digo, seguro que se replican en otro montón de experiencias. Yo solamente sumar en línea con esto de cómo construimos o cómo pensamos a la organización desde los territorios. Me parece que Cristina lo dijo en su momento, que se necesitan menos militantes políticos y más militantes territoriales. ¿Había sido así? Sí, sí, sí. Bueno, esa frase me parece que nos representa muchísimo como organización. Vos mencionaste a Maru. Maru hoy tiene la posibilidad de estar en un espacio de representación que para nosotros es muy valioso, pero la realidad es que es una militante de base que toda su trayectoria la hizo pensando y disputando el modelo educativo desde el territorio. Y me parece que eso para nosotros es la base de cómo entendemos la militancia y cómo entendemos también la disputa por los espacios que tienen que ver con lugares de representación, que son básicamente basándonos en lo que nosotros vivimos en los territorios, en las necesidades que detectamos y en base a eso cómo podemos hacer para que esos lugares de representación sigan representando efectivamente a lo que cada uno de nuestros espacios está buscando. Así que en un momento en donde hay una crisis de representación muy grande, la verdad que ver a nuestra compañera y a nuestros compañeros, porque Maru, bueno, es nuestra máxima referente, pero digo, a todos y cada uno de ellos, Claro. me parece que nos pone en un lugar de mucha tranquilidad y de sentirnos muy cómodos con el espacio en el cual habitamos y para el cual estamos aportando nuestro granito de arena y nuestra tarea cotidiana. Perfecto. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Para hacer un cierre, tenemos acá la palabra de nuestro compañero Alberto, que les cuenta a ustedes. Sí, 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 ahí viene el aplauso. Muy bien, perfecto. Bien. Y las invitamos a que escuchen unas palabras que nos prepara siempre Alberto en todos los programas. Él tiene unas palabras hermosas, que se enoja porque dice que no quiere que lo presentemos, pero es así. Y que lo escuchen atentamente porque tiene unas cosas muy lindas para decir y ahí ya. Después viene una sorpresita tenemos al final, que eso ya no lo sabía, así que tenemos una sorpresita para todos, para las chicas también, así que ahí vamos a cerrar con eso. Bueno, lo que dijiste la mitad no es así, pero bueno. Solamente quería decirles que
Hay días en que parece que todo ya está dicho, en que las cosas no son así y punto, que el mundo se decide en oficinas que están lejos, por gente que ni siquiera conocemos, pero cada tanto en una esquina cualquiera, alguien aparece y arma una mesa, otra persona presta una mano, otra trae una olla, otra un cuaderno, y pasa algo sencillo y enorme. Aparece la militancia. Militar no es gritar más fuerte, es escuchar mejor, es llegar temprano para armar y quedarse un rato más para levantar. Es preguntar qué te hace falta y bancar la respuesta entera, aunque suene incómoda. Militar es creer que el problema del de al lado sí, también es mío, porque vivimos en el mismo barrio, porque cruzamos el mismo puente, tomamos el mismo bondi y nuestro futuro se parece. Nos enseñaron a aplaudir lo grande, los anuncios, los números, las fotos, pero el país real, el que se sostiene con cosas chicas y porfiadas, una libreta con teléfonos de vecinos, una lista de remedios, una cancha prestada, una reunión en la escuela, un flyer mal impreso que igual convoca. Eso es militancia. Transformar la bronca en tarea, la queja en plan y la soledad en red. Y sí, cansa, obvio que cansa, porque militar es remar cuando el agua está pesada. Hay días en que no sale, no te atienden, no hay presupuesto, no llegan los insumos, se cae la reunión y te preguntás, ¿para qué? Para esto, para que mañana haya alguien que no pase por lo mismo, para que una piba tenga un taller, un abuelo consiga su turno, un pibe vuelva al club, una familia acceda a su derecho sin peregrinar por 10 ventanillas. La militancia no es heroísmo, es persistencia, es la dignidad de volver, es saber que quizá no veamos el resultado completo, pero igual sembramos y cuando sembramos juntos cosechamos antes. Hoy te invito a algo muy concreto, a tu metro cuadrado. No todo, no ya, tu metro cuadrado. ¿Qué podés mover esta semana? Un llamado que debes, una vecina a la que podés acompañar, un taller que podés proponer acá en el CPC, una charla en una escuela, una nota presentada con otros. Hacelo con otros. Con otros siempre sale mucho mejor. Militar es decir, acá estoy. Y también, ¿en qué te ayudo? Es confiar en esa fuerza chica y cotidiana que cambia climas. Si hoy estás cansado, tómate 5 minutos para respirar. Si estás triste, acércate igual. Las tristezas se achican en comunidad. Si estás con bronca, tráela. Porque la bronca organizada también es un motor. Porque la militancia, en el fondo, es una decisión amorosa. Cuidarnos, cuidar lo común, cuidar el agua, la plaza, el club, la salita, la memoria, la palabra. Cuidarnos para que nadie quede a la intemperie. Y cuando eso pasa, cuando nos encontramos y nos ponemos mano a la obra, cambia el ánimo y cambia el barrio. Si alguna vez te preguntaste dónde empieza un país mejor, empieza acá, en tu metro cuadrado, con otros. Trae tu tiempo, tu oficio, tu idea. No hace falta todo, hace falta empezar. Y si te tiembla el pulso, que te tiembla acompañado, porque militar es convertir el miedo en paso y el paso en camino. Y en ese camino lo hacemos entre todos. Bueno, en este último programa del año, felicitar a los compañeros y las compañeras del Centro Político y Cultural El Hormiguero de Hipólito Yrigoyen por haber sostenido esta instancia tan valiosa, tan importante, de poner en común, de ponerle palabra a los acontecimientos y sobre todo por creer y confiar en la organización política, tan vapuleada, la militancia en estas épocas de crueldad. Bueno, apostar a lo colectivo, apostar a lo organizativo, creo que es toda una definición de vida. Y creo que ahí está verdaderamente gran parte de nuestra esperanza, de un devenir, de un porvenir más próspero para nuestro país. En la confianza de organizarnos, en la confianza de anticipar con nuestra práctica, como me gusta decir, que es lo que hace el hormiguero, que anticipa con su práctica cuáles son las realidades
a las que aspira a llegar cuando, bueno, recuperemos el Estado, pero sin una espera pasiva, ¿no? Sino más bien replicando en sus espacios cómo es la cultura que queremos, cómo democratizamos ese acceso a la cultura, cómo permitimos que haya muchos más que puedan acceder a la educación, cómo logramos democratizar el acceso a la comunicación, cómo democratizamos el acceso a la salud y todo ese trabajo territorial enorme y tan potente que sostiene nuestra querida organización política de la mano de cada uno de sus militantes. Así que, bueno, una apuesta a revalidar lo colectivo, a creer en los compañeros y en las compañeras y a seguir construyendo. Seguramente el fin de año va a ser muy duro, como fue este año para nuestro pueblo. Vamos a tener años muy complejos, pero bueno, a confiar en nuestras herramientas políticas que en definitiva sabemos son las herramientas más potentes que tienen los pueblos para transformar sus realidades. Felicitaciones y un abrazo muy grande y bueno, ojalá que se siga al aire el año que viene.